Hola, Nico. Bueno, Muy bien. Bueno, si recordamos, hace 2 semanas habíamos Buen día, comenzado Nico. con el capítulo 8 Leo. y toda la primera parte del capítulo 8 podemos decir que nos habla de la ley del espíritu, ¿no? Por eso dice el verso 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y este libro y este capítulo 8 hace un especial énfasis en la obra del Espíritu Santo. De hecho, que nombra 12 veces la palabra espíritu, si bien habla muchas veces de la palabra del espíritu humano, pero 12 veces habla de la palabra Espíritu Santo. Eso a nosotros nos tiene que llamar la atención, porque el apóstol quiere enfatizar, ¿eh? Que así como en el capítulo 7 habló de toda esa degradación del ser humano, que no puede en su fuerza generar un cambio, una transformación, ve ahora manifestada que esta ley del espíritu puede generar la transformación. Entonces, cuando hablamos de la palabra ley, no me llamó la atención eso, ¿eh? Es una norma que está escrita, ¿no? Podríamos tomar. Ley es una norma que está escrita, la cual todos debemos de acatar. Y como siempre digo, nos guste o no. Es decir, eh, cualquier ley del tránsito, de la justicia, de la propiedad privada, ¿eh? Si no la acatamos tiene una consecuencia. ¿No es así? ¿Eh? Yo hace como 2 semanas venía papando mosca y sin darme cuenta crucé el semáforo en rojo. Pero, soy sincero, ni vi el semáforo, ni lo vi. Claro, estaba a la vuelta de la grúa, pues pum, me paró, me hizo la multa, todo. Claro, y ahora tengo que pagar, tengo que acatar las consecuencias, que hay que pagarlas. Entonces, Conozco de eso, conozco. entonces, a veces nosotros en forma inconsciente o en forma consciente transgredimos las leyes, y eso es, en el punto espiritual, lo que ha quitado nuestra relación íntima con Dios, nuestra relación de comunión, y nos ha generado una muerte espiritual. Y si bien la palabra muerte a veces nosotros la utilizamos como un elemento al final de todo, al final de nuestra vida, también la palabra muerte significa separación. Y entonces cuando cometemos esos pecados, que a veces nos tienen atados por distintas circunstancias, nos ha generado una separación de Dios. Y entonces ahora el apóstol dice, bueno, yo les voy a enseñar una nueva ley, la ley del Espíritu, que ha establecido una nueva relación profunda con nosotros para volvernos, ¿eh?, a religar, a establecer una nueva, una verdadera religión, ¿no? Porque a veces la palabra religión está media deteriorada, ¿no? Por, Mal usada, sí. por los clérigos, ¿no? Aquellos que usan la palabra para su propio beneficio. Pero religión significa volver a unir, volver a unir aquello que se había roto. Y entonces, la ley del espíritu tiene esa característica. Nos quiere enseñar a cada uno de nosotros a unirnos nuevamente con Dios. El pueblo le Cada vez que se rompe. ¿Cómo? dicen ¿Cómo? el opio del pueblo. ¿Qué cosa? Ah, La- claro, la apoyan en el mal sentido, porque la religión, como tristemente muchas veces fue usada para dominar a los pueblos, para llenarlos de miedo, para gobernarlos, para sojuzgarlos, para de lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces, por eso está mal usada. Tiene un sentido
totalmente sanos desde el punto de vista espiritual, que es volver a unir. Y entonces la acción del Espíritu es esa constantemente. La primera bendición que tenemos, que aquellos que vivimos en la era de la gracia, hemos tenido el anticipo de Dios, que es el sello del Espíritu Santo, que es la prenda del Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, todas palabras que utiliza para hacernos entender que el Espíritu mora en nosotros. Y a veces eso, a pesar de que tenemos montones de años de creyentes, que ya lo sabemos, que lo conocemos de memoria, como diría el apóstol Pablo, me es necesario escribiros, ¿no? Nuevamente las mismas cosas, ¿no? Para que ustedes estén seguros, es decir, que él a veces tenía que repetir. Y a veces nosotros también necesitamos que se nos repitan las cosas. Seguramente estos 15 días hemos estado sin analizar los capítulos de la palabra. Muchos quizás se nos han olvidado las cosas. Y aún desde el punto de vista que cuando tengo que preparar la clase, yo tengo un problema serio que no puedo repetir. No sé por qué circunstancias, por más que me haga todas las anotaciones, una clase cuando me toca, la próxima, que si tengo que decir exactamente lo mismo, tengo que hacer todo de vuelta. Tengo que volver a analizar, a estudiar, no sé si es porque no me queda en la cabeza o porque siempre el Espíritu da cosas nuevas, como muchas veces ocurre. Y así que el capítulo 8, en la primera parte, hasta el versículo 7, nos va a hablar de la ley, del Espíritu, como decir, todas esas normas establecidas por Dios para bendición del creyente, para la era de la gracia, para la nueva relación, en contraposición a la ley antigua, ¿no? A la ley del Antiguo Testamento, que en alguna medida era una ley que solamente estaba establecida para mostrar el pecado de la humanidad, que no podía cumplir la ley de Dios. Y entonces, el versículo 7 es uno de los versículos que a mí también me llama mucho la atención y siempre lo tomo como un punto de reflexión. Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Es decir, el ser humano siempre trata de oponerse a Dios. Y aún nosotros mismos, a veces como creyentes, ¿no? Cuando andamos en el Espíritu, ¿cuántas veces ponemos en duda la palabra de Dios? ¿No les ha pasado? ¿Será cierto esto que está escrito? Yo le conté a mi semana. Es decir, muchas veces hasta nosotros mismos ponemos. ¿Por qué? Porque genera enemistad. Es decir, no le cree a Dios. Desaparece la fe. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros tenemos de que la palabra se haga realidad en nosotros es que pongamos la fe que genera la misma palabra para creer. La fe es necesaria para toda acción. Cuando leemos, cuando oramos, cuando oramos, cuando queremos pedir por alguien, para toda acción necesitamos fe. Y a veces cuando no estamos en el Espíritu, eso genera una ruptura. Por eso es una enemistad. Pero luego aclara mucho más. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y esta es la imposibilidad que Satanás trata de que nosotros no creamos. Que nuestra naturaleza no puede agradar a Dios. Por más esfuerzo personal que nosotros hagamos. Bueno, a partir de mañana me voy a portar bien, a partir de mañana voy a leer, como dice una canción, a partir de mañana. Es decir, esa meta ilusoria, a partir de mañana empezamos el régimen, a partir de mañana, bueno, toda la historia aquí. Esas metas que nos proponemos que la palabra dice, no la podemos cumplir. Desengañate, Ignacio, no la podés cumplir.
Y eso es importante, porque nos asocia el capítulo 7 a esa reflexión profunda que tiene: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y entonces la frase siguiente: gracias doy por Jesucristo. Y allí ahora comienza a que tengamos una relación profunda. Por eso decía que este libro de Romanos va a la profundidad de nuestro ser, ¿no? Porque desde el principio, quizás hoy hagamos un repaso nada más de las cosas, y bueno, yo sé que no estamos apurados, así que tenemos Zoom para todo el año, así que hoy no, quizás no avancemos mucho, pero sí vamos a pensar cómo este libro de Romanos primero habló de dónde estábamos nosotros, de nuestra vieja naturaleza, luego nos habla de que la condición del pecado, que y repite, y parece hasta a veces cansador porque lo repite en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. ¿Por qué repite? Ignacio, Sí. perdón, una consulta. ¿Puede ser también que nosotros como denominación bautista, yo pregunto porque siempre pertenecí a la denominación bautista, que tengamos más... Que siempre que tengamos como un temita con esto del Espíritu Santo, porque yo noto que, No. por ejemplo, la denominación pentecostal pareciera como que tiene otra relación con el Espíritu Santo que nosotros, ¿no? Nosotros como que... No, para mí los pentecostales tienen una relación, podemos decir, no sé si no encuentro la palabra, pero podemos decir que tienen una relación caótica con el Espíritu Santo. Yo pensé que iba a ser más suave. No, caos, ¿qué significa? Caos significa desorden. Y entonces ellos piensan que el Espíritu entra y sale, entra y sale, entra y sale. Por eso esas canciones dice Espíritu Santo, ven. Pero si vos los has convertido, no le digas ven, si ya lo tenés adentro. Una cosa es que crezca y otra cosa es que venga. Que crezca en nosotros, el menguar, para que... Claro, por eso es esa relación que ellos tienen, que claman que el Espíritu, que el fuego, y entonces esa relación los hace que ellos sean, que no se den cuenta. A veces yo he visto en muchos cristianos históricos, bautistas, nazarenos, presbiterianos de lo bueno, metodistas de lo bueno del siglo pasado, y otras denominaciones fieles cristianas, antiguas, que su relación con el Espíritu, como tienen esta doctrina del Espíritu, del pecado, de la realidad, de la permanencia, pueden generar un cambio. Pero tristemente, no quiero que se tome como una crítica, lamentablemente, y sobre todo en los movimientos modernos pentecostales, lo que podemos llamar el neopentecostalismo, que es estos ministerios administrados, que no son ni iglesias ni son un ministerio, y entonces esos líderes hacen lo que se les ocurre con la iglesia, que tampoco llaman iglesia, pero llaman ministerio. Entonces la gente piensa que necesita constantemente ser llevada a ese fervor, porque cuando salen de allí se encuentran vacíos. Claro. Porque no aprendieron, quizás son convertidos, tienen el Espíritu Santo, pero no han aprendido a someterse a la ley del Espíritu. Y entonces, cuando vos no tenés una clara relación con tu Espíritu Santo que está dentro tuyo, tu vida espiritual es una vida espiritual a saltos. Por eso son aquellos que dicen, óreme pastor, y yo no quiero que vos, Mariano, lo tomes de mal. No, pero nosotros, el pastor tiene que orar. Pero a veces hay cristianos que piensan que si el pastor no le ora, su oración no tiene valor. Claro. Está perfecto. A mí me pasó esta semana. Tengo una hermana mía que tiene el marido muy grave en el hospital y ella me hizo avisar por otra persona que si podía ir algún pastor de la iglesia a la que yo iba al hospital para orarle al marido, para ver si Dios hacía algo. Y yo le tuve que explicar eso.
No, pero eso está bien, el pastor tiene que ir a orar. A gente podemos decir que no tiene un conocimiento profundo o permanente, o son gente nueva. Yo no hablo de esa gente. Yo hablo de aquellos creyentes que van por años a la iglesia, Claro, teniendo esa dependencia del pastor y no dependen del Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados. exactamente. Entonces, sí, ya voy. Entonces, la importancia ahora de que nosotros valoremos la verdad de la palabra, que no sé, por eso el apóstol insiste, y te dice, bueno, mira, te va a pasar esto, y la lucha de la carne contra el espíritu, y tenés que estar seguro, y tu vieja naturaleza está crucificada, y vos no podés. Por eso dice, ni tampoco puede. No hay nada que yo haga. Entonces, llevo la como miserable hombre de mí, ¿qué voy a hacer? Y así, voluntariamente me arrojo a los pies de Cristo para que Él comience a esa verdadera manifestación de Cristo en mi vida a través de la obra del Espíritu. Nico. Yo creo que como es en todas las cosas, como en todo el ámbito de la vida, creo que los extremos son malos, ¿no? Tanto el que, como dice usted Ignacio, del que es todo fervor y después sale de la iglesia y ni siquiera el Espíritu Santo lo contriñe y siguen pecando como si nada. Es que eso se ve mucho, tristemente, eso se ve muchísimo. Claro, pero después también tenés el otro extremo de que no hay relación con el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es una persona y tenemos que relacionarnos con él. Capaz que no de esa manera así tan fervorosamente, pero sí hay relación y hay cosas, por así decirlo, se entienda bien la palabra, sobrenaturales. Pero vos, yo pienso que tiene que ser una relación fervorosa. Sí, Claro. sí. O una Por eso relación, digo que los extremos son malos. Tiene que haber un equilibrio. sí, pero por eso el equilibrio lo da acá el apóstol. Es decir, ¿de dónde nace este equilibrio? De que nace de tu razón. Y yo a veces decía, no, pero tiene que ser una cosa de fe. Sí, de fe, la fe tiene que ser razonada. La fe no tiene que ser ignorante. ¿Y cuál es el razonamiento? Primero que vos entiendas acá la verdadera salvación. Que vos entiendas en tu interior que la salvación es un proceso por el cual Cristo muere en la cruz, paga. Entonces, cuando nosotros nos intimamos en el sacrificio expiatorio, en el sacrificio que ocupa el lugar, en el sacrificio redentor, y entendemos que la sangre de Cristo nos va a limpiar y profundizamos en eso. Y luego profundizamos en la acción del Espíritu Santo, y como dice este texto, vamos a leer el verso 16. 8:16, ¿no? 8, Capítulo 8, 16. Sí, estamos en el capítulo 8. Lo tomo y después volvemos cualquier cosa. Dice, porque el mismo Espíritu da testimonio, ¿qué cosa? A nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Ustedes habrán escuchado que yo lo repetí muchísimas veces este texto. ¿Pero por qué lo repito? Porque a veces como cristianos pensamos que el Espíritu no está dentro nuestro. Y si en nuestra vida no hay un testimonio del Espíritu, algo pasa. Por eso esa gente que piensa que el Espíritu va y viene, o que vos tenés que ser bautizado con el Espíritu, entonces cuando sos bautizado el Espíritu te toma, hablas en lengua, haces sanidades, y no haces nada de eso, después caes en una profunda depresión espiritual. Porque Yo la viví esta semana, Ignacio. ¿Eh? ¿Cómo? La viví esta semana. Claro, sí. Es duro. Yo hablaba, o sea, estaba bien, pero me sentía seco por dentro, me sentía, no sé, seco, sí, emociones, no sentía que me faltaban, pero como Bueno, en todo lo que es la antena no tuve una buena relación con el Espíritu, ni fe del Señor, más que los domingos, en la lectura, no hacía nada. Entonces me sentía muy mal. ¿Me dejás tomar tu ejemplo? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces, quizás vamos a profundizar en esto, quizás esto es más importante que otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos sentimos vacíos.
Tomá el ejemplo de Elías. Elías se había hecho una experiencia tremenda. Había hecho descender fuego del cielo. Había mandado matar a los 400 sacerdotes de Baal. Qué experiencia de poder. Después de esa, ¿quién te para? Se me vienen algunos nombres a la cabeza. Para ver si los consumís. Claro, y después de eso, ¿qué pasa? El capítulo siguiente, Jezabel lo comienza a perseguir junto con Acaz, y él se va al monte y se deprime, dice, Señor, yo solo he quedado. Prefiero morirme. ¿Qué le pasaba a él? Claro, él no tenía el espíritu, entonces necesitaba una manifestación de Dios. Y entonces Dios le muestra qué es. Le muestra el terremoto, le muestra el viento, le muestra el fuego. Y después le muestra el cielo apacible. Y él siente la presencia del Señor. Pero después de eso, ¿qué pasa? Versículo más abajo, repite exactamente lo que había dicho. Señor, yo solo queda. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Él no pudo tener una experiencia interna con el Espíritu para que le dé seguridad. Y entonces, ¿qué pasa? Estaba en una depresión espiritual. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu estaba en el ser humano de acuerdo a su condición. Si se acercaba a Dios, Dios se iba a manifestar. Si no se acercaba, no se manifestaba. En nosotros es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque nosotros Más allá. se nos puso la impronta del Espíritu. Como dice ya Efesios 14, es las arras de nuestra fe. Es el anticipo. Mira, Dios te dio un anticipo para que vos estés seguro. ¿Vieron cuando uno va y compra algo? Bueno, te dejo un anticipo para que no se la vendas a otro, ¿no? Es para que vos me asegures. Y entonces te aseguro. Para termino esta idea por Ramón. Entonces, el anticipo del Espíritu en nosotros tiene que ser una realidad. Entonces, vamos al caso de Jesús. Jesús se sentía vacío. ¿Por qué? Porque Dios no se quería manifestar. No. Se sentía vacío porque el Espíritu se había ido de su vida. No. Se sentía vacío porque Dios no desea llenarlo de su gracia. No. ¿De qué depende? No. Nuevamente de lo que habíamos hablado en el capítulo 6. Humana cosa digo, así como os presentáis para servir el pecado, ahora presentaos a Dios como vivos de los muertos. ¿Qué significa? Cuando vos te vienes a expresar, a mí me vino muchísimas veces en mi vida. ¿Y qué hago? Me pongo a orar. Y le digo, Señor, tú sabes que yo no siento. Pido perdón. Le digo, Señor, tené misericordia de mi vida y confío que Él se manifieste. Y dejo la carga a los pies de la cruz. Por eso es importante saber el cómo. Cuanto nosotros más tardemos en hacer la oración de confesión y de volver a relacionarnos con Él, más tiempo vamos a experimentar la depresión, la angustia, la falta de confianza, la falta de deseo, no querer orar. Eso es normal, porque mi carne no puede agradar a Dios. Vamos, Elba, con lo tuyo. No, justamente eso iba a decir, que eso nos muestra que hasta el día que estemos delante de la presencia del Señor, vamos a estar luchando contra nuestra carne. Y que sí. Yo creo que un poco, a ver si se entiende, aprendí también a entender eso para no deprimirme más, que el Señor también nos hizo con integrales, con emociones, con sentimientos, nos hizo con espíritu, nos hizo en cuerpo, y Él entiende también esos momentos de bajones, esos momentos, pero la clave está en esa, como decía usted, en cuanto lo antes posible volver a los pies de Cristo, aunque no lo sintamos, porque la fe no es
basada en sentimientos, es creer que Él nos va a ayudar. Porque si es por cómo lo sentimos, no vamos a ir nunca a los pies de Él. Es como que siempre queremos decir, buscar lo magnífico, ¿no? Me siento mal, pero bueno, me arrodillo y va a venir una luz que me va a bajar y me va a volver. Y no es así, ahí actúa, y el Señor mismo dice que le pidamos fe, que Él nos va a dar, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que jugar la fe fuertemente, más allá de lo que sintamos, y saber, también como decía la palabra, ¿no? Que cuando nosotros nos reconozcamos débiles y entendamos que vamos a tener una lucha permanente hasta el día de la vuelta de Cristo, esto va a ser parte, como sea, de lo normal que nos va a pasar. Exacto. Pero recordemos, no tiene que haber siempre un escalón. Claro. Le pasa esto a Jesús. Y Jesús ahora aprende a resolver el tema este de sentirse vacío. Entonces, cuando empieza a sentirse mal, no dejas tiempo, sino automáticamente vas. Recuerden, para establecer la comunión tiene que haber una profunda confesión. ¿Qué significa profunda confesión? Reconocer las cosas los pecados que yo cometo y que ofendo a Dios. Si no hay una profunda confesión, Dios no puede tratar con vos. Entonces, cuanto más trata, ¿por qué? ¿Cuándo comencé a sentirme mal? Y a veces por ahí aparece un pecado y dice, mira, este pecado fue el que hizo la división. Esta falta, o por ahí que si yo fui a mi casa, bueno, ahora no trabajamos, pero por ahí venía de trabajar cansado y tu esposa o tu esposo te pregunta algo y vos le contestaste mal. Y entonces ahí se rompió no solamente la relación con tu esposa, sino también la relación con el Señor. Y le damos paso a la discusión y le damos paso. Por eso la palabra dice, el espíritu se tiene que sujetar al espíritu. Por eso esa realidad de saber, por eso tiene que ver con el saber de que no podemos. Tristemente, entre los grupos pentecostales, esto no se dice. Esto que estamos viendo acá, nadie lo predica. ¿Por qué? Porque esto es doloroso. Esto atenta contra vos mismo. ¿Qué es lo que comes? Una predica, bueno, hermano, oremos la confianza y entonces tomamos lo positivo. Que no está mal. Pero si a mí siempre me predican que todo va a funcionar bien, cuando las cosas funcionan mal, no sé cómo resolverlas. Por eso a mí creo que le agradezco mucho al Señor el poder distinguir estas cosas. Durante todo el tiempo de la pandemia, yo estuve muy bien, firme, digamos, en todo lo malo que se veía. Estaba firme y confiado de que el Señor iba a hacer cosas grandes en este tiempo, y lo he visto. Pero esta última semana tuve una lucha interna muy importante. Y fue tal el grado que no quería escuchar a nadie, no quería hacer nada, no quería hablar con nadie. Y estaba muy mal, y yo lo reconocía y le agradezco a Dios, porque en esos momentos es cuando yo me doy cuenta de que hay algo que está fallando dentro mío, que nunca me siento así, y es muy difícil que me pase eso. Y justo ese día tenía grupo del crecimiento, y llegué al punto de no querer aceptar la llamada. Tenía el teléfono en la mano y no quería aceptar la llamada porque no tenía ganas de hablar. Y fui contra mi propia voluntad y acepté igual la llamada. Y hablé y conté lo que me pasaba, y los hermanos me escucharon, me apoyaron, me aconsejaron, me hablaron de la palabra, y desde ahí en adelante cambió mi sentimiento, o sea, mi forma de pensar. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios, porque yo tengo la gracia, digo, de que puedo sentir la presencia del Espíritu en mi vida, y cuando las cosas están mal, saber y distinguir qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy haciendo mal. Por eso, entonces, fíjate, qué interesante. A veces cuando uno
A veces los testimonios son muy importantes, porque cuando nosotros nos desnudamos delante del Señor, sí, mostramos cómo realmente somos, y decimos las cosas que nos pasan, eso no solamente me ayuda a mí a entenderme a mí, es decir, entender lo que me pasa. ¿Para qué? Para que, como yo siempre también repito, ponga un hito en mi vida, ¿no? Ponga un mojón. Bueno, tal día me pasó esto. Y lo resolví de esta manera. ¿Qué va a pasar? De acá a 4, 5, 6 meses, un año, me va a pasar lo mismo. Pero ya aprendí el camino a resolver. Esto hace que los cristianos sean cristianos firmes. Por ejemplo, en muchas iglesias pentecostales hay mucha movilidad en los cristianos. Entran y salen, hay 100, se van 50, vienen 100. ¿Por qué? Porque están a veces en sus fuerzas, o viven de las emociones, o viven de las sanidades. ¿Qué pasa si a nosotros nos agarra el COVID y nos morimos? ¿Estamos preparados? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? No. Dios tiene propósito para con nosotros. Nosotros estamos en el mundo. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahí el texto siguiente, al 17, pasa por ahí. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Es terrible que uno le diga a un cristiano que Dios nunca va a permitir que él sufra. Claro. Al verso 17 dice, hijitos, mis hijos, fíjense, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Qué significa? Coherederos de Cristo. Que las bendiciones que recibió Cristo en la resurrección, las vamos a recibir también de Él. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No te haga problema. Dios, como es un padre amoroso, no quiere. ¿Qué padre va a querer que su hijo sufra? Te pregunta. Y vos decís, ninguno. Pero ¿qué pasa? Pero a veces tenemos que sufrir. Y Él sufre al lado nuestro, ¿eh? ¿Eh? Y Él, cuando nosotros sufrimos, Él sufre al lado nuestro, pero a veces es necesario. Nosotros mismos a nuestros hijos. Sí. A veces no se quieren corregir. Y a veces nadie le aplica una corrección, salvo que no sea un padre medio normal, a su hijo y no sufra juntamente con él. Pero bueno, sabemos que es la única manera es que él se corrija. Entonces, a partir del versículo 18 hasta el versículo 23, habla del sufrimiento de la creación. Interesante. Sí, que toda la creación está gimiendo. ¿Por qué? Porque espera la redención final que ha de venir a la humanidad a través de la segunda venida de Cristo, los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero ¿qué es lo que decía? ¿Cuándo comenzó toda la creación a padecer? Cuando entró el pecado. Cuando le dijo a Adán, esta tierra te va a producir cardo y espinas, ganarás tu alimento con el sudor de su frente. Y sabemos que la tierra cambió totalmente. La tierra, en la era cuando fue creada, mejor dicho, cuando fue reordenada para que el hombre habitara, porque recuerden el versículo 1 de Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí aparentemente Dios hace como ordenamiento para que la tierra sea un lugar habitable. Y para que esa tierra sea un lugar habitable genera un clima perfecto en toda la tierra, donde las plantas producían, donde los árboles eran árboles gigantes, donde no hacía frío ni hacía calor, donde había un clima estable.
Y usted me dice, ¿y dónde tenés las pruebas de eso? Y las pruebas están que en la Antártida se encuentran fósiles de plantas. En la Siberia se encuentran fósiles de plantas tropicales. Y si uno piensa, entonces, ¿en Siberia cuándo? En Siberia hay mínimo invierno 50, 60 grados bajo cero. Y en verano, perito unos meses, un poco de calor. La planta tropical necesita mucha humedad, mucho calor, mucha agua. Entonces, en ese clima, en esa creación perfecta, cuando el hombre peca, la comienza a destruir. Y a partir de ese momento, que fue lo que generó el gran cambio, fue el diluvio. Entonces, el diluvio generó ese cataclismo en la Tierra, ¿no? Donde después se puso la glaciación, los fríos polares y todo ese tipo, el cambio de clima. Aparentemente parece que el eje de la Tierra, vieron que está rotado, ¿no? Está girado, no está justo, está girado. Y eso es lo que produce la estación, el invierno, el verano, el frío. Pero aparentemente no, tal y que así, era perfecto. Ahora, todo eso hace que toda la creación gima la redención. Porque sabemos que los recursos naturales de la Tierra se van acabando, ¿no? Ya somos 7.000 millones. Imaginemos si el Señor nos viene antes cuando seamos 20.000 millones. ¿De dónde vamos a sacar el alimento? Si cada día hay más desertificación. Cada día más el Sahara avanza más hacia el sur. Y entonces toda la creación gime. ¿Sí? Toda la creación está esperando la redención. Ahora nosotros, sí, el apóstol toma ese ejemplo del versículo, no lo podemos leer. El versículo 18. Porque tengo de cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Nosotros tenemos presente la gloria venidera. Si yo digo, Dios quiere que esté siempre sano, Dios quiere que sea siempre próspero, Dios quiere que vos sea el tipo más feliz de la tierra. Cuando predico esa falsedad, el creyente se lo quiere acá y no se quiere ir de este mundo. Si no está todo perfecto. Si tenés salud, dinero y amor, como dice la canción, ya está, basta, no queramos más nada. Pero acá el apóstol dice que entonces no tenemos esa esperanza. La esperanza venidera es producto a veces de nuestras aflicciones. Por eso dice, tienen que ser pacientes, tienen que estar dispuestos a padecer, pero tienen que ser pacientes que al final de todo está la gloria venidera. Cuando dice la palabra, dice, seremos semejantes a Él. Imagínenos esa bendición eterna. Sí, decime, Nerva. Sí, no, yo le quería compartir algo muy, muy breve que me pasó en mi vida cristiana. Tengo muchos años, pero fue la única vez en mi vida que yo sentí el silencio de Dios en mi vida. No sé si alguna vez alguien lo experimentó, pero... Lo contaste cuando contó por el tema de tu papá, que contaste la otra vez. Sí, yo nunca había sentido esa ausencia de Dios que llegaba como un frío en los huesos. Es literal lo que estoy diciendo. Era como un frío en los huesos que te hacía sentir muerto. Y eso lo experimenté, estuve como porque yo estaba segura que Él se iba a curar y que Dios, el que prosperaba, el que daba vida, el que esto, el otro, y no lo estaba haciendo. Y yo en un momento renegué hasta de mi fe, dije al final no haces nada, no esto, ni el otro, y fue el momento en que el Señor me demostró realmente que era no tenerlo a Él. Y llegó un momento que me sentía muerta, sentía que mis huesos estaban fríos y me sentía mal, y estuve una semana así, hasta que, bueno, un pastor me dijo, los milagros de Dios no siempre son sanarse, la prosperidad, no siempre los milagros pasan por ahí. Y mi papá se fue lleno de la presencia de Dios, y ese frío de mí se fue cuando él ya estaba
en sus últimos días y en un momento que la morfina no estaba haciendo efecto en su cabeza, me dijo, estoy viendo que está todo preparado y el único que falta soy yo. El Señor ya tiene la mesa preparada para mí. Y cuando Él me dijo eso, es como que esa ceguera, ese momento que yo estaba, desapareció porque su testimonio le había dado como un shock de vida a mi fe que estaba en ese momento como muerta, ¿no? A mis huesos. Y el Señor me demostró que aún en medio de mi sensación y de esa demostración que Él me quería hacer de lo que era vivir sin Él, se había encendido y aumentó de golpe mi fe. Dije, si este hombre que se está muriendo está viendo la gloria de Dios, es porque la gloria de Dios se está manifestando de otra forma. Y les aseguro, hermanos, que yo en mi vida quiero volver a sentir eso, no quiero volver a sentir ese silencio de Dios, porque te sentís muerto en vida. Y como que no hay otra cosa que pueda llenar esa presencia de Dios, aún tus momentos más difíciles. Pero vos, Selva, dijiste como que Dios generó ese vacío. No fue eso. No. Al vacío lo generamos nosotros cuando no estamos dispuestos a entender los propósitos de Dios. ¿Entendés? Es decir, por eso es necesario el libro de Romanos, la vida del creyente. Es necesario porque el libro de Romanos va a ir a hacerte entender lo que a vos te pasa. Por supuesto, no lo vamos a entender de la noche a la mañana. ¿Por qué? Pues es un libro que es tan profundo, que tiene en cada versículo esto que habla de la creación. Ya no nos queda tiempo, ¿no? Pero bueno, nos quedan 5 minutos, tenemos que terminar. Vamos a hacer un redondeo y después seguimos la semana que viene. Si les interesa, ¿no? Pero pienso que lo importante ahora es tratar de meternos en esa experiencia del vacío. Y el vacío de Dios, ¿no? Lo tenemos cuando a veces nuestro pecado genera el vacío. Suponete, si vos vas a leer al Salmo 32, este Salmo a mí me ayudó muchísimo. Vayamos al Salmo 32. 32. Con esto terminamos. Hay 2 salmos importantes para que uno lea, el 51 y el 32. Y después el 73. Para vos, cuando estás deprimido, lee el 73, te agarra más depresión todavía. Pero al final dice, pero yo era como un burro, como un animal que no entendía, dice. Fíjate lo que dice. El versículo 3. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mis verdor en sequedades de estío, de verano. Es decir, fíjate, acá cuando vos estás sin Dios, te sentís así, seco. Ahora, fíjate cuando le vuelve la fe, ¿cómo dice? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. ¿Y la sabe qué significa la palabra iniquidad? La raíz interna profunda de pecado que tenemos. Hay una palabra hebrea o griega que se llama elabón del ser humano. Esa profundidad es una cosa es el pecado y otra cosa es la iniquidad. La iniquidad es la fuente del pecado. Confesaré, dije, fíjate, contra mí mis rebeliones, oh Jehová, y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. Y fíjate el verso 6, el más precioso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallar. ¿Y a dónde apunto con esto? Apunto a que nosotros nos tenemos que ir a, como dice el Señor, metete en tu puerta, tu cámara, cerrar la puerta y orar allí en profundo. Orar en soledad. Para que el Espíritu haga volver a manifestar.
¿El espíritu se desea manifestar? Sí. Hay cosas que no necesitamos tener fe, hay cosas que las tenemos que creer. Si no, bueno, que yo pueda tener la fe. No, la tenés que, es una acción, la ley. La ley del espíritu dice que mora en vos. Bueno, mora en vos. Lo creo o no lo creas, mora en vos. Si pusiste eso. Aferrémonos a esta experiencia. Aferrémonos a esta palabra. Ejercitémosla. ¿Qué significa? Esto hay que ejercitar. Esto lo tenemos que poner hoy en práctica. Mañana nos va a agarrar otro traspié y lo tenemos que poner en práctica de vuelta. Hasta que en nosotros eso pueda transformarse en una mecánica. ¿Qué significa la mecánica? Que ya aprendiste el camino. Y una vez que aprendes el camino, estar en comunión con él, más fácil es estar todos los días en comunión con él. Sí, Leo. Podamos decir, después de pasar momentos difíciles, como de oír conocía, más ahora te conozco. Después de haber pasado todo ese escenario, a mí por lo menos me sustenta ese versículo. Sí, y ahora mis ojos te ven, dice. Entonces, con todo lo que él tenía, porque era un tipo rico, era un tipo opulento, que confiaba en Dios, que oraba todos los días, que no le faltaba nada. Pierde todo. Y después le vienen esos tres amigos, que si tenés amigos como esos, más vale que no tengan nada, porque eran tres amigos, en vez de darle una mano, le ponían la pata encima y se la apretaban más fuerte. Entonces, ahí no... ¿Qué pasa a nosotros cuando nuestra fe es puesta en crisis? Allí es donde tenemos nosotros fortalecernos. Por eso, si nosotros nunca tenemos prueba o no somos creyentes, o estamos en el cielo, y no ocurren esas dos cosas. En nuestra vida siempre va a haber aflicciones de todo tipo. Depende en cómo manejemos nosotros esas aflicciones. Si van a ser productos para bendición, o van a ser productos, como tristemente ocurre en muchos cristianos, que se van endureciendo cada vez más. El libro de Romanos está escrito para que nosotros entendamos nuestro interior y entendamos de qué manera el Espíritu obra para transformar ese interior. Terminé, Mariano, justo, 10:30, 10:28. Sí, Aparte Jesús es mimoso, no, extraña a los hermanos. Quiere que lo abracen. Sí, extraña mucho. Yo también los extraño, por eso les mandé cuando dijeron, che, ¿se puede juntar hasta 30? Hacé pronto el protocolo, Mariano, para que juntemos. el protocolo está bastante complicado, Sí, pero si tenemos ahí el patio, tenemos tantas cosas. No, pero hay limitaciones. Mayores de 65 no pueden. Bueno, pero yo soy un niño en Cristo, así que no tengo problema. Personas que no vivan en el partido donde está el templo, Bueno, tampoco. hay muchos que sí, y hay que entender que muchos necesitamos por lo menos ver. No, seguro. Pero, por ejemplo, Nico ya no pudiera estar porque él es de Malvinas. El pastor tampoco, porque de José Cepaz. Los pastores ninguno es de San Miguel, ni yo ni Marco. No, pero vos vas sin presentar tampoco, ¿viste? Sí, más vale. Nosotros tenemos libre de circulación, tenemos permisos también. Pero, bueno, hay muchos hermanos que, Adrián González, estamos viendo eso, porque para poder estar solamente con los que viven... Yo pienso que te hace una opción. Si son partidos cerquita, yo pienso que la municipalidad. Recordemos, no hay barreras, es decir, no hay barreras interiores. ¿No hay barreras qué? No hay barreras interiores, no hay aduanas, no hay una aduana que te impide el paso entre José y Paz. Sí. Entonces, también nosotros tenemos que usar un poco el discernimiento, ¿viste? Pues si estamos todos, están todos partidos así chiquititos. Esto no es que estamos en la matanza, y la matanza es tan grande que no hay, pero acá son todos partidos más chicos. Pero bueno, estemos orando. Sí. Nos estamos acercando a la municipalidad para hacer el protocolo, sí. Creo que Nico quería decir algo, perdón. Sí, pero con respecto al tema anterior,
Hay un libro muy bueno que es muy cortito y se llama El perfil de los tres monarcas. No sé si alguno lo... Claro. Y muestra justamente las aflicciones de David, y cómo él habla de la escuela del quebrantamiento, ¿no? Y cómo él tuvo que sufrir la persecución de Saúl y un montón para demostrar el amor de Dios, ¿no? Esas cosas. Y después habla de la relación con el hijo. Y después habla de la relación con el hijo. Es tremendo ese libro. Es capaz que es difícil entender algunas cosas, pero cuando habla de la escuela del quebrantamiento, ahí es donde vos entendés que... De paso, Nico, yo se lo presté a tu mamá. ¿Me lo devolvió o no? ¿O lo tenés todavía en tu casa? Yo no sé si es el mismo que es el tuyo o era uno que yo compré, no lo sé. Bueno, no, si vos lo compraste me caloró. No lo sé eso, ya le digo, ahora le digo. Católico y paper al nombre, Ignacio. Borré donde dice Ignacio. Es una Borré broma. donde dice Ignacio, le puse Nico. Porque los libros, escúcheme, porque los libros no se prestan. ¿Saben por qué? Porque los libros no se devuelven. Sí, sinceramente, Ignacio... Denuncia social. No lo sé, ahora le voy a preguntar y le voy a decir. Si es así, está acá. Era una broma. Mirá, lo tengo ahí justo en la biblioteca. Bueno, chicos, ya son 10:30. No se llamaba así el libro, Nico, no era así el nombre del libro. Se llamaba El perfil de los 8 monarcas. No, pero léanlo. Harry Potter. Era Harry Potter, perdón. Es un libro precioso. Yo lo leí 2 veces, muy interesante. También desnuda nuestra subjetividad. Exactamente. Es decir, los que somos por dentro. Y eso es muy interesante, todos esos libros que hablan de nuestro interior. Que el Señor nos bendiga, chicos. No avanzamos nada, perdónenme, pero bueno, el domingo que viene a veces avanzamos algo. Avanzamos mucho. Avanzamos mucho. Bueno, avanzamos en la ley de la palabra, avanzamos en otras cosas. Que el Señor nos aguante. Ahora la pasamos limpio, sale abajo.